Bienvenidos a esta 49 subida internacional al Fito. Estamos ya en la tercera ocasión que nos conectamos. Estamos en este reencuentro con la rampa y estamos ya con el inicio de la segunda carrera del Campeonato de España, el 137 de Juan Marrúa y su Citroën Saxo VTS hacia esa subida. Un Juan Marrúa que en la jornada de ayer ya también estuvo para esta carrera del Campeonato de España, que es, como os digo, la segunda carrera cronometrada de las tres que tienen el Campeonato de España. Zona de salida también para el 1.35 en este comienzo. 1.36 es Francisco José Benítez, el que igualmente comienza ahora la subida, y esto ya es contra el crono para, entre la carrera de ayer, esta segunda carrera y la tercera, definir cómo queda la clasificación. Carrera de Campeonato de España a la que accede también Javi Priede y el Peugeot 106. 135 a por esta ascensión, a ver quién consigue el mejor tiempo. En el 2019 Javi Villa entonces ganaba con 2.39 como su mejor subida. En esta ocasión cambiará. Pablo Acebo, el de la escudería Villa de Llanes, con el Renault Clio RS, el coche que utiliza también para competir en los rallies. Y en esa subida para la que vaya también los pilotos de esta carrera 2. Entre los turismos, el mejor tiempo ayer fue el de Alberto Ordóñez, 3.16. Con el 133 ya posicionado para la salida Xabel Solís. Xabel Solís, que ha estado rápido también siempre en esta subida de casa. Octavo mejor crono ayer, pero primero de esa categoría 5B 254 según el performance. En el Citroën 137 vemos cómo ese paso de rueda se ha levantado, como esa pieza de la carrocería en algún sitio donde ha tocado Juan Marrúa le ha dejado con esa señal en su Citroën. Un Citroën con el que llega igualmente Francisco José Benítez a la zona de la chicane. Por fortuna la lluvia se ha contenido, por fortuna, como bien podéis observar, hay algunas zonas de mayor humedad, pero la lluvia que estuvo durante la mañana hasta las 8 de la mañana y estuvo cayendo de forma intensa ha parado, y en esta ocasión va manteniendo también la resistencia en la matinal. Héctor García, Renault 5 GT Turbo Cangas de Onís Motor Club, a mejorar su tiempo de 3.41, que es el crono que había realizado en la jornada de ayer. Está ya en la parte final Javier Priede, en la zona de salida, esperando al semáforo, a ese semáforo que se estrena en esta edición, alguno de los cambios que hay en esta temporada también en el Campeonato de España y en esta subida al Fito, con algunas de las novedades que tiene. Carla, en el punto de la chicane es donde está Pablo Fernández Acebo. En el punto de la salida, Carla Álvarez Sanjurjo, la única chica que tenemos en la categoría de este Campeonato de España de montaña, compitiendo la de Gijón en esa combinación que tiene entre sus preparativos laborales y además su gran pasión de la conducción y su gran pasión de la montaña. Carla Álvarez estuvo durante el sábado, categoría 1 para Carla, en ese inicio que traza en el comienzo, para meternos ahora también entre los tiempos en esta segunda carrera. 3.16 el crono de Alberto Ordóñez. En la zona de meta Xabel Solís pasaba después de la chicane. En la zona para finalizar también Francisco Benítez. El comienzo después de Carla de Isaac Moro, un Isaac Moro que ha podido reparar su coche
Y el que va a comenzar es Íñigo Olave Echea en la parte de la zona de meta, acabando Javi Priede. Y los primeros cronos que nos sitúan a Benítez con 3.48, Juan Marrúa 3.54. Olave empieza y el Renault 5 Turbo hace un instante le estamos viendo el de Héctor García en la zona de la chicane. Así que Javi Priede tiene ese mejor tiempo de 1.37.0. Posición de salida para el primero de los Gineta, que llega detrás de Iñaki. El de José Antonio Alonso Liste en la ronda de entrenamientos no le ha ido muy bien en esta matinal. Ha hecho un tiempo bastante alto, pero ahora en carrera a ver qué crono marca. Ayer no le fue demasiado bien tampoco la carrera a Liste dentro de los tiempos que él aspira a estar un poquito más alto. Carla trazando esa S, trazando esa chicane. Los cronos que ponen a Javi Priede provisionalmente como el mejor tiempo: 3.37, 3.48 Francisco José Benítez, Pablo Fernández Acebo 3.52, Juan Marrúa 3.54. El de Abadiño Karting Taldea, el 126 de Igor Urien, con un Gineta G50 en la posición de salida. En la meta Versolís, que le vemos ya trazando los últimos metros con la bandera cuadros bajo él, mientras que en la chicane afrontando ese paso de Isaac Moro. Arranca Igor Urien. Xabel Solís 3.28.9. Ayer 3.30, bajando cronos de la tarde de ayer. 3.28 en el caso de Xabel. Y en la jornada de ayer fue 3.30. Olave pasa la chicane, supera esa S también. El Renault 5 Turbo, que está a puntito de acabar. Héctor García Llanes, segunda carrera de Campeonato de España. En el arranque también comienza el poderoso Midget V6 de Benat Población, para tener en esta multipantalla por un lado Alonso Liste, que recuperamos antes de la chicane. Teníamos también los tiempos, sigue siendo Xabel Solís 3.28, bajando su 3.30 del sábado. Y en esa zona donde observamos bien esa humedad que hay, pero sin exceso de agua. Punto de salida para el 124 de Jairo Fernández, otro de los pilotos de Asturias con su Citroën XGT Cangas de Onís. Carla Álvarez Sanjurjo, la derecha de entrada previa a la meta, con esa izquierda que lleva al punto de meta. Y a ver qué crono deja Carla en esta carrera de hoy. Artidiello preparado también con su CM para comenzar los 5 kilómetros, más de 5 kilómetros de ascensión en la rampa al Fito. Y en el crono, Carla Álvarez 3.35 por detrás de Xabel Solís. El Gineta de Igor Urien en el punto kilométrico 2 de la carretera para este ascenso a la cota del Fito. Isaac Moro se pone ahora mismo al frente de la tabla de tiempos, 3.25.8. El que lidera la provisional, Isaac Moro, 3.30, 5 segundos más rápido que ayer. Se nota el mejor estado dentro de la situación y de la climatología de la jornada de hoy. 5 segundos más veloz Isaac Moro que su crono de la jornada de ayer. Esto nos lleva a pensar que la carrera 3 puede ser importante para el Campeonato de España, porque se cogen esos dos mejores cronos y puede ser todos los resultados de hoy domingo los que definan la clasificación del Nacional de Montaña, el CEM Montaña 2021 aquí en el Fitu. El Gineta de Igor Urien trazando, el de Alonso Liste también acabando. A Urien le vimos en la chicane, a Alonso Liste ya cubriendo este último instante. Olavo Geascoechea es cuarto, Liste 3.26 segundo. Isaac Moro sigue siendo el primero con su Seat León Supercopa.
En el tramo tenemos ahora disputando el tramo el 124, el número 124 de Jairo Fernández con el Citroën AX, el 125 de Beñat Población y el 126 de Igor Urien. Pero un Igor Urien que tenía que haber llegado ya a meta. Si hemos visto el crono de José Antonio Alonso Liste, pero no ha conquistado la meta. Así que los problemas para el jineta G50 de Urien, del vasco, que no conquista este final de la subida al Fito en esta carrera 2. Isaac Moro con el Seat León Supercopa. Sí, en la sesión de entrenamientos cronometrados tuvo problemas y no pudo acabarla. Ha podido reparar y ha podido de momento colocarse como el más rápido con esos 3 minutos 25 y esos casi 5 segundos de diferencia frente al tiempo, frente al crono que dejaba el sábado. José Antonio Liste en 3.26, el crono del gallego, del lucense, durante el sábado en la subida sabatina fue de 3.28 y es la referencia de encontrarse una pista en mejor escenario, aún con esa baja adherencia por la humedad que está en la superficie del asfalto del Fito, pero en cualquier caso sin la cantidad de pérdida de tracción que había durante el sábado. Isaac Moro su tiempo lo ha rebajado mucho, de 3.31.41 a ese 3.25.890. Y es más, ayer Isaac fue noveno y ahora mismo está delante el piloto del Club Automóvil Siero con su Seat León Supercopa. Parada la carrera con esa interrupción después de que Igor Urien estuviese en esa parte final. A ver si vemos la progresión y sobre todo también ver los pilotos más rápidos de la jornada de ayer cómo están en esta del domingo. Segunda carrera del Campeonato de España, en directo 11:09 es la hora. Inicialmente vamos con una hora de retraso sobre el inicio teórico previsto en el programa, 12:09. Pues otra vez con esa interrupción, en esta ocasión sobre el CM de Adrián Artidiello, el punto en el que se detiene la ascensión entre los pilotos del Campeonato de España. Los puntos para estar también atentos entre los pilotos del Campeonato de España en esta ascensión por este lado. Esta ocasión, en esta subida a la sierra desde Arriondas, aunque no olvidéis que también la subida internacional al Fito, que ha tenido 2 escenarios también durante años, hasta 1994 era el Fito Norte, por la cara norte de la Sierra del Sueve, para posteriormente ya afrontar esta subida por la carretera AS 260 dirección Colunga desde Arriondas, con esos 5 kilómetros 300 y esa media de 5,83% y una máxima pendiente de 6,65%, que es la pendiente que caracteriza a esta subida y que es también acorde, lógicamente, a los reglamentos que exige y que marca la competición. Una subida que no tenga menos de 4 kilómetros y un mínimo de pendiente del 5%, con un desnivel salida meta de 300 metros como mínimo, es lo que exige el reglamento para poder tener una subida puntuable en esta subida al Fito. Todavía lejos quedan y va a seguir siendo el piloto con más victorias en esta subida, con 9 victorias Vilariño. Fagioli con 7, aunque hoy está ausente el que tiene esos 10 títulos europeos, y Vilariño también con esos 5 títulos de Europa en el 89, su primer título.
También Pancho Gozcue está en esa lista del Campeonato de Europa entre los mejores, del 93 al 94, que consiguiese el grandísimo Pancho Gozcue, que en la edición anterior sí que vino aquí a estar de visita a la subida internacional al Fito. Pues tramo parado, Isaac Moro sigue dominando con ese 3.25.8, José Antonio Liste es esa oportunidad de tener también su crono de 3.26, Xabel Solís 3.28, 3.32.0 para Íñigo Olave, Carla Álvarez en la quinta posición. En definitiva, carrera detenida y esperando a que se reinicie otra vez para comenzar en ese hito kilométrico 0.8 de la carretera de Arriondas a Colunga para terminar pasado el punto kilométrico 6 en el 670 con esa diferencia de altitud. Comenzamos la subida, comienza a 48 metros de altitud en la zona de Arriondas y termina en los 367 metros con ese desnivel de 319 metros y cumpliendo, como ya os he explicado, ese requisito básico del reglamento de que al menos el desnivel de diferencia entre la salida y la meta sea de un mínimo de 300 metros, como tiene esta parte de subida de la zona del Fito, con ese principio muy rápido que tiene la subida, unas curvas luego en ciertas zonas que son muy similares hasta llegar a la meta, que hay que tener muy bien memorizado como marca y exige la montaña. Y también, pues lógicamente, ese asfalto que en seco ya no tiene un agarre excesivo, es de agarre medio, pero que en mojado pues es de difícil conducción y sobre todo tan especialmente en zonas sombrías como la humedad todavía se acumula un poquito más las que tiene esta subida internacional, Fito, que desde hace 49 ediciones está presente a nivel nacional y a nivel internacional. En el 1970 la primera subida era la subida de velocidad al Fito Norte, en esas dos variantes que ha habido para subir por la cara norte o por la cara sur del Fito. La primera victoria de José Manuel Lencina con el BMW 2002T. Luego ya los siguientes años fueron Fito Norte y en el 75 fue cuando se hizo la primera subida al Fito Sur con Juan Fernández, todo un gran ilustre, la gran leyenda, el gran mito de don Juan Fernández y su Osela BMW apuntándose la primera victoria aquí en la rampa del Fito. Posteriormente el Fito, que ha tenido grandes ganadores como Juan Fernández, pero también asturianos como Lencina o como Bernardino Evia, evidentemente las grandes estrellas de nuestra modalidad de la montaña como Andrés Vilariño ha ganado en muchas ocasiones, Pancho Gozcue o un piloto de rallies de circuitos y de montaña siguiendo tradición familiar, Joan Viñes, también ganado en el 88, en el 93 y en el 94 con Osela BMW, algunos de los vencedores. Y los últimos años que llevamos desde el 2012 como subida internacional al Fito, dominio entre Christian Merli y el hoy ausente Simone Fagioli. Bueno, antes, porque Fagioli ya ganó en el 2009 y Bormolini en el 2010.
que justo el año anterior, 2008, había ganado otro de los pilotos que está aquí compitiendo, como es José Antonio Fombona, con el Audi A4 ST. En aquella ocasión era el que pilotaba. Monoplazas y fórmulas, protagonistas igualmente en la montaña, varias ediciones ganando los Reynard, que pilotaban Ander Vilariño o Andrés Vilariño, en esas victorias que tienen el apellido Vilariño, con esas 9 victorias, y los 7 triunfos de Simone Fagioli, con un Vilariño entre Ander y Andrés, que suman un total de 9, el apellido Vilariño, el más exitoso aquí en la subida internacional al Fito, que es internacional desde el año 1991 y que en aquella edición dejó la victoria de Aitor Zabaleta con su Lola BMW, con esos chasis, la marca Lola, que tanto protagonismo tuviese en épocas de los 80, de los 90 y en épocas pasadas de esta grandiosa y tan cautivadora modalidad de la montaña. La carrera que, por lo tanto, sigue interrumpida, la carrera que espera en este Campeonato de España, en esta cita española del Campeonato de Europa, un Campeonato de Europa que arrancó en este 2021 después de la subida a Boticas, la subida portuguesa, y que en esta ocasión tiene su segunda prueba del Europeo 2021, un Campeonato de Europa que tuvo que cancelarse en 2020.
Pues reiniciando la subida, Igor Urien, que no la ha podido completar y es la que nos ha llevado a esta pausa para interrumpir, para parar la carrera. Retomando, han bajado los que no pudieron completar la subida después de haberse encontrado con el coche de Igor Urien, así que vuelve a tomar salida en este comienzo Beñat Población, que lo hace con este Midget V6 ST con carrocería simulando BMW, y arranca en el reinicio de la carrera, en la que también volverá a tomar posición Jairo Fernández y su Citroën AX GT. Tomando por lo tanto la subida, tomando por lo tanto la posición. Por cierto, una puntualización que antes hablé de Joan Viñes como ganador, y es Joan Viñes padre el que consiguió inscribir el nombre de los Viñes en el campeonato y en la montaña. Y por lo tanto corregir ese detalle. Gracias, señor Pino, por la puntualización que hemos tenido que realizar, y esa doble victoria que consiguió Viñes, aunque luego lamentablemente lo perdimos posteriormente y no pudo seguir su carrera deportiva en la montaña. Este año también nos ha dejado otro gran campeón como don Juan Fernández, que también igualmente fallecía en su larga trayectoria de ganador del Fito 74, 75, 78 y 79, y esa gran pérdida del campeonísimo Juan Fernández. Punto de salida, ahora sí, Adri Artidiello, que antes en el break, en esa interrupción, se tuvo que quedar sin poder comenzar, y ahora afronta el ascenso nuevamente Adrián. En la chicane sí que llega Población, el piloto de la escudería Laguna Artea, que le tenemos en la imagen, que va después de la chicane hacia la recta, y ese plano que se nos queda justamente en el trazado hacia la curva derecha. En la parte final del tramo estamos esperando la llegada que tiene que cubrir Beñat Población, Jairo Fernández. En el punto de partida comienzan a llegar más CMs. Tras el comienzo de Artidiello, ahora Jesús Miguel González, el próximo. Jairo Fernández, chicane, que traza derecha, izquierda, derecha y salida. Esto es la montaña, esto es el Campeonato de España. Ahora de momento luego vendrán también el Campeonato de Europa. Siempre esa estrategia de máximo ataque desde el primer hasta el último centímetro del recorrido. Y la montaña, que bien podríamos asimilarlo y asociarlo. Si tuviésemos que establecer un símil con el atletismo, pues tendríamos que asociarlo a las carreras de 100 metros, porque es un auténtico sprint. En apenas esos 3 minutos no hay oportunidad de cometer muchos fallos, y sí de ser precisos. Hay que tener mucha confianza en el vehículo, mucho conocimiento en la pista, en el asfalto y en el trazado, llevarlo muy bien memorizado. Artidiello sale de la chicane, sale de la S, ese punto interesante en el recorrido de la subida al Fito, desde hace unos años marcado por seguridad. Con el 121, José Alberto Gutiérrez y el Talex M2. Hemos visto ya los Silver Car. Llega ahora el turno del primero, los Talex en pista, el M2 Plus, este M Plus, que esta temporada estén en la categoría, en esta categoría 3. Novedad esta temporada también el suministro único de neumáticos en CM Promoción. Avon, que son los neumáticos importados por Vilariño y que son los que están en todos los CM Promoción. Josu Beitia, el piloto del automóvil Akulu Motorsport, con el Speedcar GT 1000, otra de nuestras marcas como industria líder en el apartado de los CM, de los prototipos de chasis multitubular y motor de moto en la parte trasera. En la subida, con esos cronos que van bajando los registros de la jornada de ayer, con esos cronos que van mejorando los tiempos. Así que Beñat Población ha bajado el que hasta ahora era el mejor tiempo de los que habían llegado a coronar la ascensión, que era Isaac Moro, y ahora es 3:24.9 para Beñat. Empiezan ya también las barquetas.
Miguel Gutiérrez es el primero en tomar la salida entre las barquetas con la Norma M20 FC, la marca francesa que también utiliza, pero en su caso una Norma M20B, el de Aleixes, Vieitez, el de Busha, Motor Pollo. Población 324-935, Isaac Moro 325. Potente el arranque de Alexis. Como también potencia para aplicar la que tiene ahora mismo Sergio Carmelo Febles. Corte de encendido y para arriba con el Wolf GB08S, aunque haya tenido que levantar porque no ha podido aplicar toda la potencia al asfalto. Un asfalto que, como en la imagen se aprecia, está tan pulido en esa zona de salida, está de tanta goma que crea una capa de mínima tracción y que obliga a saber dar gas bien en la salida. Toni Noguera arriba. No ha podido estar en la salida Mael Peón, que en la subida anterior tenía problemas, así que otra de las bajas. Mael Peón, sí que comenzaba Toni Noguera y el clásico, el Porsche Carrera RS3. En la clasificación, Beñat Población 324, Isaac Moro 325, Alonso Liste 326, cuarto puesto de Solís 328, quinto Olave en ese tiempo de 3.32. Recuperamos ahora coches también en la categoría 1, aunque dentro de esas clases que ahora con el Performance Factor que busca, de acuerdo a una fórmula matemática, establecer igualdades entre tipologías de coches muy diferentes, como es este Hyundai Getz de David Cánovas, el del Automóvil Club Rincón de Seca. Segunda carrera del Campeonato de España. En categoría 2, el mejor tiempo para Jesús Miguel González, 3.23. Mejor crono, Adri Artidiello en categoría 3, a esperas de que lleguen los más rápidos de esta categoría y sobre todo también de los pilotos que están compitiendo en el Campeonato de Europa, además de en el Campeonato de España. Algunos de ellos, caso de Ordóñez, haciendo triplete en el fin de semana para correr también en el Campeonato de Asturias. Chicane que supera, chicane que pasa Toni Noguera en la salida de un Porsche a otro Porsche, aunque la carrera veremos si sigue adelante, porque de momento motor parado del Porsche de Humberto Hansen, con otra interrupción que tenemos también cuando de un Porsche, como era un Porsche clásico, el de Toni Noguera en esa zona de salida, a un Porsche moderno, el del campeón de España Humberto Janssens con el 911 GT3. Tramo nuevamente que separa. En el tramo cronometrado estaban haciendo el tramo Miguel Gutiérrez, estaban también en el tramo Febles, en el tramo Toni Noguera y igualmente David Cánovas. Conquistaba esa parte de meta, llegaba arriba Alexis Vieitez, 3.10.0. Ahora mismo es el mejor en la categoría 2, superó a Miguel Gutiérrez con 3.17, 7 segundos de distancia, el que consigue delante. José Alberto Gutiérrez, tercero, Josu Beitia, cuarto en categoría 2. En los tiempos generales del Campeonato de España, aunque no hay clasificación Scratch como tal, es 3.10 Alexis Vieitez. Y en esa zona de meta va a conseguir también esta segunda subida Febles, con ese Wolf G800 GB08S, con el que acaba, y Febles se pone sexto. El tiempo más alto entre los pilotos de la categoría 2. 3.28.195.
Tenéis que refrescar, categorías. Ya lo expliqué en la subida de entrenamientos, ya lo he explicado también en esta subida de Campeonato de España, pero hay que refrescar este año, hacerse a la idea de ese estreno de nominaciones para tener unas denominaciones similares entre las del Campeonato de España y las del Campeonato Europa FIA, por lo que ahora la categoría 1 son los turismos, la categoría 2, las barquetas y los Sport prototipos biplazas de S2, E2, SC, CN y CM Plus, y en la 3 los CM Promoción, que tienen esa novedad además de ir con neumáticos monomarca, siluetas del grupo E2 SH y prototipos de los grupos E1 y E2 nacional. Pues en ese punto, en esa subida, en esta carrera 2, población 3.24. Toni Noguera ha conquistado la meta en 3.51.8. Así que Toni también llega y nos queda David. Nos queda por llegar David Cánovas. Interrumpida tras esa situación del coche de David Cánovas con su Hyundai Getza, que ha conseguido reincorporarse y continuar, pero en previsión de si se podía o no quedar en medio del tramo, en medio de la subida. Dirección de carrera decidía neutralizarlo y esperar a ver si completa el tramo para dar salida a Humberto Janssens con su Joker, con su Porsche, que está en el punto de comienzo, en el punto de salida. El último crono que tenemos es el de Toni Noguera, 3.51.8, único histórico que compite y el mejor en la clasificación. Beñat Población domina entre los GTs, primer GT 3.24.935. Isaac Moro está al frente también entre los turismos con su Seat León Supercopa, es segundo clasificado. Y Liste, que es tercero, con Sabel Solís cuarto. Olave quinto, Carla Álvarez sexto, séptimo Javi Priede, Héctor García octavo, Benítez noveno, Noguera décimo, Pablo Fernández. Ahí va acabando. Ha tenido ese toque con el guardarraíl, ha tenido su susto en el tramo cronometrado, pero lo completa y esto nos lleva a poner otra vez el rugido en marcha. Humberto Janssens se prepara para comenzar su subida en ese inicio también en la búsqueda de una nueva victoria dentro de la categoría GTs, en una nueva victoria en el Campeonato de España. Un Campeonato de España que comienza en esta primera prueba de la temporada. Allí va Humberto. Temporada del Campeonato de España que tiene la subida al Fito, que en este mes de mayo tiene dos subidas, el Fito y la subida Guía de Isora. Después ya llegarán el mes de junio, está calendada la subida Ubrique, la subida Chantada Galicia en agosto, la de Bolulla Taberna en septiembre, la murciana de la Santa Totana en septiembre, la Pujada Ibiza en octubre y Revoltes de Ibi también en octubre. Y después de haber comenzado Humberto Janssens, empezó Lolo Áviles con su Gineta G50 y accede a la salida Toni Arrufat y el Silvercar S3. En un momento fuera de carrera que se quedó Igor Urien.
A ver si tiene posibilidad de reparar para la tercera y última carrera de la jornada. Beñat Población, Isaac Moro, José Antonio Alonso Liste. Top 3 de la categoría 1, top 3 de la categoría 2. Vieitez, Miguel Gutiérrez, José Alberto Gutiérrez, 2 Norma delante y el Talex M2 Plus en el tercer puesto. Se santigua Toni Arrufat. Y la chicane es para Humberto Janssens. Traza ahí, apurando, ajustando. Y la salida, ese zigzagueo, ese cimbreo de intentar aplicar, transmitir al suelo la potencia de Arrufat, como también lo intentará hacer Gary Kites Flores. Un Gary Kites Flores que vino aquí a correr el primer Fito en el 2016, ya hace 5 años. Entonces quedó cuarto. Primera carrera para el campeón 2018 de la categoría 2. Con el Talex. Antes piloto de BRC, Gary Kites. En la ascensión para la que se prepara Arkaiz Ordoki, que son los pilotos que en los últimos años han estado mandando en la categoría 2. Así que el navarro ya también para el comienzo de su segunda subida. Dejando traccionar, dejando avanzar, dejando ganar metros en el comienzo para empezar a coger velocidad. Edgar Montella, punto de salida para el comienzo de la temporada del Campeonato de España de Montaña en el 2021. Segunda prueba del europeo después de rampa de Boticas en Portugal, la segunda el Fito y la tercera que será en República Checa este mes de mayo en el Exceomo Stenberg, una prueba centenaria en el calendario. Y en el Campeonato de Asturias empezó ya con la subida a Quirós. Esta es la segunda subida y en junio estará la subida al Muncó, que se mantiene en el calendario. Edgar Montella arrancó. Benito Pérez, BRC B49, Langreo Motoclub, y con esa presencia en la chicane para trazar de Gary Kites Flores, el navarro, que también con Arkaiz Ordoki en el intento de conseguir la victoria en su clasificación, una clasificación a la que va a intentar también ganar Mario Asenjo, siempre rápido en la montaña, siempre rápido el cántabro, el del Langreo Motor Club, que abandonó en el 2018, que en el 2019 estuvo en posiciones de cabeza y que en esta ocasión también aspira a empezar el Campeonato de España en las posiciones de dominio dentro de esta categoría. Humberto Janssens, mejor tiempo, 3:14.614 para Humberto y su Porsche. Lolo Avilés, 3:16.7. Beñat Población, 3:24 en la categoría 1. Con el 102, Damián Verdera, el de Ibiza y Formentera, con su Talex M2, que nos llevará a Gonzalo Cabañas, al madrileño, el último o el primero de los pilotos que compiten solo en el Campeonato de España, de nuestros pilotos nacionales, para luego dar paso otra vez, recuperar a los del europeo, en donde tenemos abundante presencia de nuestros pilotos. Ya está el recorrido entre Humberto Janssens y Lolo Avilés en esa posición de cabeza. Gonzalito Cabañas, jovencísimo Gonzalito Cabañas, el que fuese campeón de España de esa categoría junior, de los que tienen menos de 22 años. También hubo Junior CM y fue campeón cuando era todavía casi menor de edad Gonzalo Cabañas, y que ahora ya pilotando un vehículo de muchas más prestaciones. Energía en esa zona de meta. Flores, último acelerón, y en la salida primero los pilotos del europeo, Alex Sprek y su Honda Civic Typer. Alex Sprek da el inicio al Campeonato de Europa con Stefan García, el segundo en tomar la salida. Mientras tanto vamos viendo tablas de clasificaciones de Campeonato de España y Campeonato de Europa. Mientras tanto vamos viendo ahí cómo es el mapa también de la subida al Fito.
en la que comienza el Peugeot 308 Racing Cup de García. Y al que viene Paquito Jiménez. Paquito Jiménez, andaluz él, pero que por ejemplo el año pasado decidió competir en el campeonato autonómico madrileño con licencia de Madrid y fue campeón de Madrid de montaña, así que su palmarés para un campeón de España de Grupo N, uno de esos pilotos identificados plenamente con la montaña. Edgar Montellà, el crono que deja en ese paso bajo la bandera ajedrezada, y ahora tendremos su crono enseguida con Tony Migloglu en ese punto de comienzo también para seguir coronando entre los turismos en el Campeonato de Europa. El primer paso por la primera carrera cronometrada. En el caso de los pilotos del Campeonato de Europa, ahora empiezan a definir su clasificación. Ahora empiezan a buscar sus resultados. Alberto Ordóñez, qué gran dominio tiene de estas rampas del Sueve, qué gran dominio tiene de este recorrido aquí año tras año en el concejo de Parres, en esta Sierra del Sueve en su vertiente hacia Riondas. Y Alberto Ordóñez con aspiración de ganar en la categoría 1 en el Campeonato de Europa. Empieza Alberto. El asturiano por delante. Y esa chicane también, ojo a ese punto de la chicane que nos deja en ese trazado, como llega Paco Jiménez y consigue librarla. Inicio para Ronald Garcés y el poderoso Audi R8, aunque ahí en la salida ha fallado el piloto galo, el piloto francés. Pero en los cronos que nos fijamos tanto en el Campeonato de Europa como en el Campeonato de España, Jan Milon. Jan Milon, que hace más de 20 años comenzaba a competir en autocross, 10 años corriendo en subidas, ha sido campeón de Eslovaquia 5 veces, subcampeón de Europa en GT3 y campeón de Europa de subidas 2019 en GT3. ¡Wow! ¡Cómo ruge! Y queda ahí aplicada la potencia de Jan Milon, siempre habituado. Ha tenido coches como el Skoda Fabia World Rally Car, que fuese de Oriol, lo que pilotase Didier Oriol, Passonen o Matías Kale con este coche, y que luego ha tenido grandes coches como el McLaren o ahora este Skoda con el que compite Jan Milon. Jordi Gage y el Porsche 911 GT3 RS de Vaporo hacia la subida, una rampa del Fito que está en ese momento delicado entre humedades y zonas más secas en las que hay que saber identificar bien cómo es la rampa y cómo están las condiciones, algo que puede hacer todo un gran ilustre como el que viene a continuación en la salida, José Antonio López Fombona. Pasó por la chicane el Audi de Ronald Garcés y Fombona puntuando también para el Campeonato de Asturias y puntuando para el Campeonato de España. En esta subida, de momento, Humberto Janssens en el Campeonato de España, el mejor tiempo, 3:14.6, a falta de los pilotos que van ascendiendo ahora. Alexis Vieitez en la categoría 2 y en la categoría 3, Benito Pérez con 3:08.1. Los tiempos de la jornada de hoy por debajo de los de ayer. Milon pasa la chicane con ese Skoda Fabia súper poderoso, como también lo hizo Ronnie Braschi y Nicolas Berber con ese Porsche 997. Ahora viene el Mitsubishi Evo de Ronnie Braschi, del piloto suizo. Este es Jordi Gage. Os lo señalé, un Jordi Gage que quema pasión de competición en cualquiera de las modalidades de circuito, de montaña y también de Rally TT. Tonino Migloglu en la meta, acabando. Paquito Jiménez llegó al final del tramo y se colocó en el séptimo mejor tiempo entre carrozados. El tramo cronometrado que de momento se para también, cuando en el punto de salida esperaba a Braschi con su Mitsubishi Evo. Fombona sobre la chicane, superándola con el poderoso Lamborghini. Y ojo al crono de Alberto Ordóñez, cómo ha entrado en la última derecha, en esa señal, en ese hito kilométrico del punto 6.
para esperar ese último instante y a ver qué crono marca Alberto Ordóñez, que se coloca primero en el Campeonato de España en la categoría 1, 3:13.04, y que le pone al frente de la clasificación, por lo tanto, en este Campeonato de España, y también de momento el más rápido entre los del europeo. Unos pilotos del europeo que van terminando. Roland Garcés y su Audi conquista esa parte de meta. Lo hace igualmente en esa clasificación que estamos combinando, tanto del Campeonato de España como del Campeonato de Europa. Comenzó Ronnie Braschi y ahora lo hará Raúl Ferré. Alberto Ordóñez, el último crono que ha llegado, tiene el mejor crono en la categoría, en el Campeonato de España, 3:08 de Benito Pérez con su BRC B49, el mejor crono absoluto en categoría 3, 3:10 de Mario Senjoy entre los turismos, este 3:13 de Alberto Ordóñez. Meta para el poderosísimo Skoda Fabia en esa zona de subida para Jan Milon. Raúl Ferré, a punto del arranque. No consigue meter marcha, no le entra la marcha, ahora sí. Y ruge como es el poder. Es una de las notas características de la montaña, como arranca en esa energía hacia la ascensión y cómo va subiendo en ese punto para llegar ahora a quien ponemos la mirada momentáneamente sobre el suizo Braschi y su Mitsubishi, con esa gran ala, con esa gran carga aerodinámica. Fombona en la zona de meta, Braschi en el tramo cronometrado, y Javi Villa, que comienza el de Colunga hacia su ascensión, hacia una nueva victoria. López Fombona es cuarto en el Campeonato de España, detrás de Alberto Ordóñez, de Jansen y de Áviles. Vamos combinando las clasificaciones tanto del Campeonato de España como del Campeonato de Europa en esta primera carrera que vamos a tener ahora. Esas clasificaciones con un Ronald Garcés que de momento es el mejor, 3:12.4, Alberto Ordóñez 3:13.0, esto en el Campeonato de Europa, Nicolás Berber 3:13.8, López Fombona es cuarto en el Campeonato de Europa, Tonino Miguel 3:17 quinto, Jan Milon sexto, Paco Jiménez séptimo, Alex Preco octavo, Estefan García noveno, entre los que ya llegaron al final en el europeo. Arranca y romperá con su poderosa Nova NP01 Sebastián Petit. Zona de subida, Ronald Garcés con el Audi R8 LMS Ultra es el que manda en el Campeonato de Europa, a falta de los grandes cronos. Javi Villa sale con potencia con ese Pango Racing Car, con el que lleva ya temporadas compitiendo y conquistando año tras año los títulos en el Campeonato de España. Este será una nueva oportunidad para él, y esa oportunidad también en el Campeonato de Europa para tener esas clasificaciones. Ronald Garcés, Alberto Ordóñez, Nicolás Berber, José Antonio López Fombona, Tonino Miguel, Jan Milon, los pilotos de la categoría 1 que esperan son los carrozados, y la categoría 2 los que corresponden a las barquetas. Campeonato de España sigue dominando en el crono de categoría 1 Alberto Ordóñez, en el crono de categoría 2 Alexis Vieitez, en el crono de categoría 3 Benito Pérez, y en el Campeonato de Europa Ronnie Braschi se pone primero con 3:10.8, con un asfalto que se va secando y que va ganando confianza, que va transmitiendo mayor ritmo y que deja bajar los cronos, tanto que ya nos hemos metido en promedios de 100 kilómetros hora de promedio. Este que arranca es Federico Liber con su Fórmula Gloria C8P Evo. Van acabando también las barquetas. Raúl Ferré, que entra en la zona de meta y debería bajar, por lo tanto, los cronos. El de Ronnie Braschi,
que aguanta con su Mitsubishi Evo 7 RS con toda esa gran ala trasera. Javi Villa entrando, trazando la de derechas que enlaza con la izquierda derecha, esa zona sinuosa de la meta. Un Javi Villa que se pone primero en el Campeonato de Europa, 2:55.3. De momento el primer piloto que baja de esa línea de los 3 minutos. Javi al frente, Raúl Ferré 3 minutos, Ronnie Braschi 3:10. Mirko Venturato hacia el comienzo en esta jornada en la que nos preparamos para recibir al campeonísimo, a Christian Merli. Hay que anotar que no está Simone Fagioli, Napione, Bormolini, De Gasperi. Han tenido que causar baja por esas cuestiones de salud. Y Christian Merli defiende la victoria del 2019 como máximo favorito, como máximo aspirante, con esa Osella FA30 con el motor Citec, con esos 8 cilindros en V y con ese récord que tiene del 2018 de 2 minutos 25, 4:25, con una media de 125 km/h en la ascensión. Es el número 1, es el actual campeón de Europa y es el actual ganador de la subida al Fito. Ahí comienza el piloto de Arco di Trento a por su tercera victoria. Ahí aplicando, una vez que coge inercia, aplicando ritmo. Ya tenemos a todos los pilotos en pista, ya tenemos a todos los pilotos en la subida. Javi Villa 2:55.3, domina la categoría 2 y domina de momento la tabla de tiempos del Campeonato de Europa, porque está por delante de Sebastián Petit. Los italianos Liber y Venturato en los kilómetros finales de la subida, y con Ronnie Braschi como mejor en la categoría 1, 3:10, 8:22, Ronald Garcés 3:12, Alberto Ordóñez, que es tercero, con 3:13 en esta primera subida cronometrada del Campeonato de Europa. Javi Villa, Sebastián Petit, Raúl Ferré, el top 3, la cabeza de la categoría 2, y en el Campeonato de Europa, Braschi, Garcés y Alberto Ordóñez. Siguiendo con atención a Merli, a ver qué registro deja en esta subida. Evidentemente la superioridad de Merli sin su mayor rival, con la ausencia de Fagioli. Es fácil para él, si podemos utilizar ese apelativo, ese calificativo para la subida, el ponerse en la primera posición. Acaba Federico Liber en esta categoría 2. Y un Federico Liber que a ver si resiste el tiempo de Javi Villa. 2:55.3. Javi Villa, que en el Campeonato de España, con ese 2:55 claramente poniéndose al frente de la clasificación, dominando en ese tramo cronometrado. Federico Liber es cuarto. Su crono se queda por detrás del de Raúl Ferré y Sebastián Petit, que es segundo. Javi Villa primero, Federico Liber cuarto, Ronnie Braschi. Ya los últimos cronos, que son los que nos faltan por llevar, el de Mirko Venturato y también el de Christian Merli. 2:55 para Javi. Es el primer piloto que se metía por debajo de los 3 minutos. Javi Villa, tercero en el 2018, y con ese dominio también en el Campeonato de España en los últimos años. Mirko Venturato llega hacia la cima para ser quinto tras su compañero de equipo, tras Liber. Federico Liber 3 minutos 5 décimas, Mirko Venturato 3:11.1. En la categoría 1, Ronnie Braschi 3:10, Ronald Garcés 3:12 y Alberto Ordóñez 3:13.0. Ya nos falta el crono de quien llega ahora, de quien marca las curvas finales, y sobrado es Merli el que deja ese mejor crono en la subida del Campeonato de Europa en este momento. Justamente 2:48.1 para Christian Merli, que domina cómodamente ante la ausencia de los grandísimos rivales que no han podido estar
para plantarle cara a Christian Merli en este rumbo hacia la tercera victoria en el Campeonato de Europa en la subida internacional, Fito, en la segunda prueba del Europeo 2021. En definitiva, resumiendo, subida que ha tenido a Merli en el apartado del Europeo como se esperaba en esa posición de dominador, de número 1 y de referente. 2 minutos 48, 1.67, lejos de su récord de 2.25, 4.25, pero también lejos de sus cifras del año pasado, que por ejemplo en mojado también llegó a estar en 2.36, es decir, sin forzar demasiado, está dominando, sin forzar demasiado, está dominando en esta clasificación el italiano. Y además tenemos a un Javi Villa que ha hecho una gran subida para ser segundo mejor crono absoluto del Campeonato de Europa, para estar ahora mismo en podio de la categoría 2. Sebastián Petit, el francés, sería el tercero y cerraría el podio de la categoría 2. Y en la categoría 1, el suizo Ronnie Braschi como líder, la segunda posición de Ronald Garcés, y tercero también tendremos en el europeo otro piloto de los nuestros, un asturiano como Alberto Ordóñez, en posición de podio con su Volkswagen Polo. Es la clasificación de esta carrera. En el Campeonato de España hay que esperar a la tercera carrera para ver la clasificación, porque los tiempos de ayer se han rebajado notablemente en la jornada de hoy y va a ser el domingo el que defina la clasificación. Ahora, provisionalmente en categoría 1, Alberto Ordóñez como primero, por delante de Humberto Jensens y de Lolo Avilés. En categoría 2, Javi Villa, Raúl Ferré, Alexis Vieitez estarían en el podio, y en la categoría 2, quiero decir, y en la categoría 3, Benito Pérez, Mario Asenjo y Tony Arrufat llegarían a esos puestos de honor con esta pasada de carrera que nos ha dejado primera carrera cronometrada del Campeonato de Europa, segunda del Campeonato de España. Nos falta la tercera y definitiva, la resolución del certamen en esta 49 subida internacional al Fito 2021 a través de streaming profesional. Estamos con la retransmisión en directo y nos queda la última para conocer los resultados y los ganadores.